Vamos a terminar hoy con las reglas, veremos algunas reglas de competición, pero primero vamos a ver algunas partidas cortas, miniaturas se llaman en la terminología ajedrecística, las partidas que duran menos de 20 jugadas, se producen por errores muy gruesos, y la partida más corta que existe dura solamente 2 jugadas, es el mate del loco, absolutamente alocadas tienen que ser las jugadas del blanco. Pero antes de mostrar la partida, quiero mostrarles qué hay que hacer al comienzo de la partida, qué buscamos en la apertura. En la apertura buscamos desarrollar, sacar las piezas que no son los peones, que son la torre, el caballo, el alfil, la dama y el rey. Si acá el blanco jugara, la primera jugada sería cualquiera de los dos peones centrales. Estas jugadas permitirían que en la próxima jugada podamos sacar el alfil y la dama. Vamos a pensar que el negro pasa la jugada. ¿Cómo podría pasar la jugada? Haciendo una jugada de espera, una jugada sin ningún sentido. El blanco jugaría 2 peones centrales. Si el negro sigue haciendo jugadas de espera, empezaríamos a desarrollar los caballos en el centro. Supongamos que el negro siga pasando, el blanco sigue jugando en el otro caballo. Luego sacaríamos los alfiles en diagonales largas que están atacando puntos débiles del rival. Luego sacaríamos posiblemente el otro alfil, también en una diagonal que incida cerca del rey, en casillas del campo enemigo. Supongamos que el negro siga pasando, el blanco pondría al rey en seguridad con enroque corto, con enroque largo. Vamos a pensar que haga ese enroque corto. Y la apertura finaliza cuando el jugador, luego de sacar todas las piezas, tiene las torres comunicadas. Ese es el objetivo y eso es lo que tendríamos que lograr si nos dejan. Entonces las jugadas que comenzamos al comenzar la partida tendrían que buscar desarrollar las piezas o llegar a la conexión de torres. El blanco juega en esta partida el mate del loco, la jugada F3, una jugada absolutamente inútil porque la única pieza que permite salir es la que no hay que sacar. El rey al comienzo de la partida es una pieza muy vulnerable, lo vamos a ver en esta partida, jugada muy mala, sirven las jugadas de los peones centrales o las jugadas de caballo, podrían ser cualquiera de los dos peones centrales o los caballos, buenas formas de empezar. Bueno, y aquí las negras juegan E5, que es una muy buena jugada para desarrollar la dama y el alfil, una jugada excelente. Y aquí el blanco hace otra jugada mala, porque para perder una partida hay que cometer varios errores. La jugada es G4, peón a G4. Cuando yo diga G4 estoy diciendo que no estoy moviendo ninguna pieza, que estoy moviendo un peón. Y el negro juega dama H4, jaque. Y acá observamos, está en jaque el rey, en esta diagonal que se llama la diagonal mortal, la diagonal de la muerte, y correte. Y resulta que no hay forma de cubrir el jaque, no hay forma de correr el rey. Jaque mate termina en 2 jugadas. Uno dice, bueno, este tipo de partidas no ocurre. Sí ocurre entre jugadores muy aficionados, ocurre este tipo de partidas. Un momento. Vamos a poner la cámara de vuelta porque pasó la perra y empezó a molestar. Bien. Entonces sí ocurre este tipo de partidas entre jugadores muy aficionados. Otra partida similar, con el mismo error, el blanco acá jugó F4, una jugada, ya saben ustedes, desaconsejable para empezar, porque la única pieza que permite sacar es el al rey, que no conviene sacarlo, conviene tenerlo bastante escondido. Yo le digo a mis alumnos chicos que el rey al comienzo de la partida es un rey bebé, que hay que protegerlo, y que después, cuando la partida se empieza a simplificar y quedan pocas piezas, el rey ya puede jugar. El negro juega E5, está sacrificando un peón, está entregando el peón para desarrollarse rápidamente. Por ejemplo, si el negro juega D6 y el blanco sigue tomando, ya aparece una amenaza mortal en la misma diagonal mortal. Y aquí supongamos que el blanco haga una jugada de espera o una jugada sin ningún sentido, como caballo C3, caballo mayúscula C3, acá vemos la notación. Las negras juegan dama H4 jaque por la diagonal de la muerte, esa diagonal de 1 H4, E8, H5 del negro, esta diagonal, es la diagonal mortal, y a G3 tenemos para dar mate, podríamos sacrificar el alfil o la dama, es más bonito sacrificar la dama, ganamos igual, después de peón por dama, mate. Bien. Bueno, hasta ahora he mostrado partidas de jugadores muy malos y ahora les voy a mostrar una partida que se jugó en un campeonato argentino femenino. La ganó una maestra internacional de Córdoba que se llama Liliana Burijovic. Ella jugó D4
Y la otra jugadora jugó F5, la defensa holandesa, que es una jugada bastante dudosa, no es de las jugadas. Yo recomendaría jugar o caballo F6 o D5, colocando un peón en el centro, ambas son buenas, sirven para sacar las piezas, son jugadas que permiten completar ese esquema que ya hemos dicho, donde las piezas salen y tienen máxima movilidad. Jugó F5, acá sacando el caballo estaría bien, sacar el alfil está bien, jugó alfil G5, una jugada que tiende a que el rival intente encerrar el alfil. Es una jugada que tiene cierto, no es una jugada mala, pero es una jugada que tiene cierto veneno porque lo tienta al rival a que juegue H6, Burijovic jugó alfil H4 y las negras jugaron G5. Entonces, bueno, acá seguramente la jugadora de negras, después de alfil G3, no tiene otra diagonal el alfil, F4, estaba muy contenta porque cazó el alfil, lo encerró, está encerrado el alfil, pero no complementó ninguno de los objetivos de la apertura. No controló el centro, no desarrolló las piezas y no puso al rey en seguridad. Entonces el blanco ya, buscando el mate por la diagonal mortal, tiene una jugada, a ver si ustedes pueden anotarla, la pueden anotar. Acuérdense que las jugadas de peones se escriben a donde llega, E3, E4, dama D3, DD3. A ver si se anima alguno a anotar qué jugada harían en esta posición. Escriben en el grupo, en el chat de Google Meet y después vemos las respuestas. Una jugada para amenazar mate, para dar mate en esta diagonal mortal que ya sabemos que ocurren grandes peligros al comienzo de la partida. Les dejo pensar una jugada para dar jaque mate, generalmente ese jaque mate lo da la dama o un alfil, sobre esta diagonal de la jugada de negras que no ha hecho otra cosa que mover peones sin sentido y no sacar ninguna pieza. Los dejo un ratito para que ustedes piensen qué jugada es para dar mate, para amenazar mate en esta diagonal. Tengo que llegar acá con la dama a esta diagonal. A ver si alguno ya ha notado en el chat. Dama a D3 o E3. Bueno, resulta que acá conviene siempre hacer dos amenazas, porque si yo juego dama D3 amenazo una sola cosa. Amenazo mate, pero el rival puede defenderse ya con muchos problemas, escapándose con el rey y al jaque escaparse, ¿no? Si yo juego E4, que es una jugada que también amenaza mate, esa jugada tiene un solo objetivo, solamente dar mate. Pero el rival podría jugar caballo F6, caballo a F6, y si la dama aparece por H5, el caballo lo toma. Pero la jugada que hizo Liliana es mucho mejor, E3, porque amenaza dama y mate con dama H5, pero también amenaza comer el peón y salvar el alfil. Ganar un peón y liberar a su alfil que está preso, ¿no? Liberarlo y quedarse con un peón de más, como si fuera poco. Bueno, la jugada de negras debió olvidarse de esas intenciones de ganar el alfil y empezar a sacar las piezas, a jugar caballo F6. El blanco hubiera jugado peón por peón y después de peón por peón, alfil por peón, las blancas tienen un peón de más y mejor posición, pero no se sigue jugando la partida. En vez de eso, siguió jugando H5 con la idea vana de encerrar el alfil con H4. Quiere avanzar el peón y el alfil queda encerrado. Liliana saca el alfil apuntando sobre G6, está amenazando alfil G6, jaque mate, fíjense por la diagonal mortal, alfil G6, jaque mate, quiere poner acá el alfil y dar mate. Su rival juega torre H6 y acá vamos a ver la primera combinación. ¿Qué es la combinación en ajedrez? Es un sacrificio de una pieza para obtener un beneficio. Es un sacrificio forzado, porque obligatoriamente el otro vamos a ganar seguro, donde vamos a entregar una pieza para dar mate, para ganar material, para hacer tablas, para algún objetivo que sea interesante. La diferencia que hay entre una trampa, una celada y un sacrificio es que el sacrificio gana siempre. La trampa gana solamente la celada si el rival se equivoca. Entonces, acá Burijovic va a entregar la dama para dar mate. A ver si ustedes logran ver
Antes de que yo haga la jugada, si pueden ver la posición que puede ocurrir en caso de que Burijovic regale la dama, pero pensando que va a dar mate, ¿m? Y ganar la partida. ¿M? Vamos a pensar un poquito. La torre está defendiendo dos mates en G6 y en H5. Vino dama por H5 jaque, única a tomar, jaque mate, y la diagonal de la muerte cobró otra víctima. ¿M? La partida más corta que hay entre dos maestros dura 4 jugadas. Bueno, hay partidas de 2 jugadas que hicieron tablas, ¿no? Que empataron, pero D4, D5, E3, ¿me querés que vayamos al cine? Bueno, vamos al cine y hacemos tabla y no jugamos la partida. Pero la partida con resultado más corta que existe dura solamente 4 jugadas. Es una partida que se jugó en Francia entre Gibaud y Lazard. Ganó el negro en 4 jugadas y otra vez más la diagonal mortal tuvo la culpa, ¿no? El blanco jugó D4, jugar D4 o E4, cualquiera de los dos peones es cuestión de gustos. Las dos jugadas son buenas, no hay mucha diferencia entre una y otra, es cuestión de estilo. Los jugadores de ataque preferimos E4, los jugadores más posicionales que juegan buscando ganar finales juegan D4, pero no es tan así, ¿no? Es cuestión de gustos. El negro hace caballo F6 y acá viene caballo D2. Primer jugada dudosa, ¿por qué? Porque las piezas valen de acuerdo a la movilidad que tienen y buscamos que las piezas tengan más movilidad. Cuando ustedes juegan así, el alfil de C1 protesta, la dama de D2, de D1 protesta. ¿M? En vez de ganar movilidad, disminuye la movilidad de sus piezas. Con la misma idea, podemos proponer caballo C3. ¿M? Y acá vamos a ver algo que vamos a verlo en la clase que viene, que las piezas valen de acuerdo a la actividad que tienen y por eso tenemos que conseguir colocar las piezas lo más adelante posible, lo más cerca del centro, donde tienen más movilidad, donde tienen más poder. ¿M? Ustedes pueden decir, por ejemplo, una dama vale más que la torre porque tiene más movimientos. Bueno, un caballo vale más que otro caballo porque tiene más movimientos. ¿M? Caballo de 2 tiene pocos movimientos y el negro juega de 5, que es una jugada para sacar las piezas, para sacar el alfil y la dama. Es un gambito, vamos a ver muchas palabras en ajedrez, es un juego que se viene jugando hace más de 500 años con las mismas reglas, se ha jugado en todos los países y por eso vienen palabras del italiano, del francés, del español, del árabe, del alemán. Gambito viene del italiano, viene de gambetto, es zancadilla en italiano, y se llama gambito la entrega de un peón para obtener ventaja de desarrollo. El famoso gambito de dama es la entrega de un peón en la apertura de peón dama. Gambito es una palabra que viene de italiano que significa entrega de un peón para obtener ventaja de desarrollo. Bueno, entrega el peón para desarrollarse rápido, el blanco toma, acepta el gambito y el negro juega caballo G4. Quiere recuperar el peón. Ahora, cualquier jugada que sirva para sacar las piezas, o dicho en términos ajedrecísticos de desarrollo, hubiera dado buen juego para el blanco. Por ejemplo, jugar E4. Los movimientos de los peones del medio nos permiten sacar los alfiles. Esta jugada atacaría el caballo con la dama. ¿M? Y después de caballo por E5, recuperando el peón, caballo F3, caballo GF3. Acá les explico una cosa. Si yo les digo caballo F3, ustedes no saben cuál es. Entonces hay un tema ahí en notación que por eso es caballo G a F3. Si yo tengo dos primos que se llaman Pablo, y yo les digo, vino mi primo Pablo, ustedes no saben qué primo Pablo es, por más que los conozcan a los dos. Si yo les digo, vino mi primo Pablo de Tucumán, o vino mi primo Pablo de Mendoza, ustedes saben quién es. Entonces, yo acá, para decir qué caballo va a F3, tengo que decir dónde viene. Caballo G a F3, si es este, caballo D a F3, si es el otro. Caballo G, F3, y está, acá lo vemos, caballo G, F3, acá les pongo más grande la anotación, caballo G, F3 está acá, y la posición hubiera sido normal. También podría jugar el blanco caballo G a F3 ahora, sacando otra pieza, sigue estando igual la posición. Podría jugar, por ejemplo, G3 para poder sacar el alfil. Y acá tenemos otra nueva palabra, una palabra en italiano que se llama fianchetto. Fianchetto se escribe con doble T, fianchetto se pronuncia en realidad fianchetto en italiano. El fianchetto es sacar los alfiles por G2 o por B2, por G7 o por B7. Le llaman también las capillitas, poner los alfiles en G2 fianchetto.
Bueno, pero jugó una jugada muy mala, jugó H3. ¿Cómo puede ser esa jugada tan mala? Bueno, después de la jugada del negro, Monsieur Givot abandonó y ganó Lazard. ¿Qué observamos acá? La dama encerrada. La dama encerrada. La dama blanca no tiene ninguna casilla de escape y acá existe posibilidad de dar mate por la diagonal mortal. Entonces el negro jugó caballo E3. Y acá el blanco tiene que elegir entre perder la dama y perder la partida. O sea, los dos son muy malos. ¿M? Entre jugadores maestros, perder la dama ya terminó la partida, no se puede seguir jugando. Si F por E3, dama H4 jaque, G3, dama por G3 mate. ¿M? Hemos visto entonces que el primer problema que suele haber en la posición inicial y que da lugar a muchos mates es la diagonal mortal, la diagonal E8 a H5, esta diagonal, y E1 a H4, y por eso yo les digo que en principio traten de cuidar de mover los peones al fil del rey, el peón F. ¿M? Una jugada así se meten en peligro, ¿no? El rey ya está expuesto en la diagonal mortal. El segundo problema es que hay un peón particularmente débil en la posición inicial, que es la debilidad original. Lo marcamos acá, es este peón y este peón. Porque ese peón está solamente defendido por el rey, mientras que los otros peones que cubren el rey, el D7, el de D7, están defendidos 4 veces. Este peón, vamos a ponerlo en verde, está defendido por el caballo, por el alfil, por el rey y por la dama. Es imposible dar mate en esa casilla porque hay 4 defensores. Este también defendido 4 veces, este también defendido 4 veces por el caballo, por el alfil, por la dama y el rey, y este está defendido 4 veces por caballo, alfil, dama y rey. Pero el peón del alfil del rey, ¿cómo se llaman los peones? El nombre de la pieza que está delante. Peón de torre del rey, peón del caballo del rey, del alfil del rey, peón de la dama, peón del alfil de dama, peón del caballo dama, peón de torre dama. El peón del alfil del rey solamente está defendido por el rey. Entonces, basta que logremos que dos piezas actúen ahí para que haya un ataque. ¿M? Hay un defensor que es el rey, si lo atacamos 2 veces, ahí podemos ganar. Por ejemplo, ¿cómo podríamos llegar a tener dos piezas atacando? Uno sería el alfil, ya apunta acá, todavía no podés entregar el alfil, y si después sumas la dama, ya tenés dos atacantes. ¿M? Dos atacantes sobre el punto F7. Si el negro no se da cuenta, la dama come el peón, jaque al rey, no puede mover a ningún lado, el rey no tiene ninguna casilla de escape, y tampoco puede comer porque sigue en jaque. ¿M? El rey no puede comer quedando en jaque. Entonces, jaque mate, ese famoso es el jaque mate del pastor. Se llama mate del pastor porque cuenta la leyenda, debe tener algún viso de realidad, que iba un príncipe con un carruaje, se rompió una rueda, tuvieron que ir a caballo a buscar otro carruaje, otra rueda, y mientras estaba ahí había un pastor cuidando sus ovejas y le propuso jugar una partida de ajedrez. Jugaron la partida, el príncipe se rió del pastor y el pastor le dio una lección y le dio jaque mate. Entonces, esa también, podríamos llevar la dama a H5, desde acá también la dama atacaría 2 veces. Podríamos utilizar también un caballo para atacar el punto F7, por ejemplo, el caballo del rey, podría saltar acá, y luego se podría colaborar con la dama en un ataque a H7, ¿m? O con la dama en H5. Yo les voy a poner cuáles son las piezas que pueden llegar a una posición de jaque mate en este modelo que se llama el mate del pastor. Vamos a poner así. Vamos a mostrar todas las piezas que pueden dar mate pastor. Voy aquí. El alfil podría ir a C4, la dama podría ir acá, vamos a poner otra dama más que puede ir ahí, el caballo podría ir a E5,
Bueno, ahí están las casillas donde suelen estar las piezas para atacar. Los caballos atacan F7, en E5 y en G5. La dama podría atacar en H5, en F3. Acá estoy viendo otra casilla más. Podría atacar desde D5 también. Y generar dobles ataques sobre la casilla F7. A veces el ataque sobre el punto más débil, lo que yo llamo la debilidad original, no da mate, pero gana mucho material. ¿Mm? Por ejemplo, saco el alfil apuntando contra el punto más débil. D3, el negro juega por ejemplo D6, caballo G5, se produce un doble ataque sobre el punto F7 y el blanco juega caballo F7, que no da mate, pero gana una torre o una dama. Queda atacada la torre y la dama y pierde, ¿no es cierto?, por lo menos 5 puntos que vale la torre. Hay una partida también para mostrar temas de ataque en F7 muy famosa que ganó un jugador llamado Kermur de Legal, el mate de Legal. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, yo tenía 10, 11 años, leí en un libro, me pareció fantástico el mate de Legal. E4 jugó Legal, su rival jugó E5. Esta es la forma de empezar más común de los aficionados. Sacó el caballo atacando el peón, el rival jugó D6. Es una jugada pobre porque yo entre elegir mover una pieza o un peón, prefiero mover una pieza. Saco el caballo acá y tengo más movimiento, pues no estoy trabando el alfil. Cuando jugás D6, quitas movimientos, ¿no? El blanco sacó el alfil apuntando contra el punto más débil de la posición, ya hay peligro acá. El negro debería jugar, por ejemplo, alfil a E6. ¿Para qué? Para que buscar el cambio de ese alfil, porque el alfil blanco es mucho más fuerte que el alfil negro que no está defendiendo, que no está funcionando. Entonces acá podría haber jugado alfil E6. El rival de Legal hizo una jugada que es una pérdida de tiempo, H6. ¿Por qué es una pérdida de tiempo? Porque no sirve para conectar las torres, no sirve para sacar ninguna pieza. La torre, si avanza un paso para adelante, tampoco sale, o sea que no sirve para el desarrollo. Acá el blanco sigue sacando piezas, el caballo es el centro y el rival de Legal jugó alfil a G4. Entonces acá Legal sacrificó el caballo, sacrificó la dama jugando caballo por E5. ¿Qué pasa aquí? Bueno, si come el caballo, las blancas toman con la dama, el alfil, y tienen un peón de más. Podemos considerar el valor del caballo y el alfil como similares. Entonces se ha cambiado un caballo y un alfil, pero las blancas tienen 8 peones contra 7. Además tiene 3 jugadas de desarrollo hechas y el negro todavía no sacó nada. Pero era muy tentador el sacrificio alfil por la ganancia de la dama, alfil por D1. Seguramente el rival de Legal pensó que se había colgado, que había entregado la dama por error, pero Legal tenía como el Chapulín Colorado todos los movimientos fríamente calculados, ¿no? Jaque, alfil por F7 jaque, justamente en el punto más débil de la posición, única casilla de escape, rey E7, y para dar jaque mate me tengo que fijar cuáles son las casillas de escape del rey. Vamos a marcar acá las casillas de escape que tiene el rey. ¿Cuáles son las que puede ir ahora? Vamos a marcar. No puede ir acá porque está controlado por el alfil, no puede ir acá porque está controlado por el caballo, no puede ir ahí porque está controlado por el alfil. Solamente me quedan, para marcar en verde, las casillas donde está el rey y donde F6. Si yo logro atacar al mismo tiempo las casillas E7 y F6, las dos que marqué en verde, las voy a marcar en amarillo porque de esa manera va a ser más visible. Sería así. Si yo logro controlar las casillas que están marcadas en amarillo, ¿m? Sería jaque mate y esto lo logra con el caballo a D5. Vamos a ver cómo podría haber evitado el negro este mate de Legal.
Vamos a hacer un cambio en la posición. Supongamos que el negro, en vez de hacer la jugada inútil, hubiese tenido el caballo desarrollado. ¿Mm? El caballo, que vamos a decir que el caballo es el mejor amigo del rey, el caballo del rey. Entonces acá Lega le hubiera hecho el mismo sacrificio, no, porque le hubiera tomado la dama, jaque, rey de 7, y cuando viene caballo jaque para dar mate, no es mate y queda con dama de ventaja. Entonces, todos estos mates rápidos, como el mate del pastor, se evitan desarrollando rápidamente el caballo del rey. Esta es una explicación que dio Emanuel Lasker, el segundo campeón mundial. Todos los mates rápidos ocurren cuando no está desarrollado el caballo del rey. Por ejemplo, me intentan dar mate del pastor. Puede ser que esta jugada, en vez de caballo F3, sea un anuncio de que mi rival quiere jugar dama F3 o dama H5 y quiere dar mate. Juego esto, que es la vacuna contra el mate pastor. No me pueden dar mate pastor. Si la dama va a F3, no amenaza nada, y si la dama va a H5, se la como. Supongamos que inicie con la jugada de dama. Inicia con la jugada de dama, juego aquí y no me va a poder dar mate pastor. Supongamos que empiece con esta. Bueno, esta jugada entrega un peón, amenaza el peón de 5, pero las negras pueden jugar acá y esta posición es muy interesante. El blanco come con jaque, el negro juega alfil e7, tiene un peón de menos, pero la dama va a estar bastante atacada y las piezas negras se van a desarrollar muy rápidamente. Es un gambito, he hecho un gambito. ¿Mm? Un gambito porque ha entregado un peón por ventaja de desarrollo y las negras ya están con 4 piezas ya desarrolladas y me preguntan con qué color prefiero jugar, yo prefiero jugar con negras acá porque sé que el negro tiene más actividad de piezas y va a ganar después por ataque, ¿no? Entonces, aquí es otra forma. Entonces sabemos que hay muchas dificultades en la partida de ajedrez, muchos problemas sobre la casilla F7 y F2, se las marco de vuelta. Vamos a marcarlo en color rojo. Entonces, ese es un problema. Y otro problema que hay es que es muy difícil sacar las torres en la partida de ajedrez. Porque los aficionados juegan torre H4 para sacar la torre ahora o más adelante, y el rival juega D5. Entonces, si sale la torre, el alfil se lo toma. ¿Mm? Entonces intentan sacar la torre más adelante, por H4. El rival no lo deja salir. Saca la torre y le come la dama. ¿Mm? Ponele que quiera jugar H6 para sacar la torre por H5, G6, la torre no sale. Lo mismo le pasa a la torre de A. Si quiero sacar la torre por acá, por A4, por A3 no lo voy a poder sacar, me lo va a comer la torre y va a salir ganando. La torre vale 5, el alfil vale 3. Lo quiero sacar por A4. Me juegan acá, no me dejan sacar la torre. Las torres no pueden salir. Muy difícil, es una jugada muy de aficionado. Muy rara vez las torres salen por delante de los peones jugando H4 o A4, H5 o A5. Entonces, ¿cómo hacen para salir las torres? Bueno, se tuvo que inventar una jugada especial, siglo XIII fue aproximadamente, que es una jugada para poner al rey en seguridad y para que la torre pueda salir. Esta jugada se llama enroque, porque roque era el nombre anterior de la torre, roque era el nombre antiguo de la torre, y es una jugada que es la única jugada con 2 piezas en ajedrez. ¿Cómo se realiza el enroque? Bueno, una vez que no hay piezas entre el rey y la torre, yo acá podría mover el rey 2 pasos y en la misma jugada la torre salta por encima. Tengan en cuenta una cosa, la jugada de enroque es una jugada de rey y hoy vamos a aprender la regla de pieza tocada. Si toco una pieza tengo obligación de moverla. Si yo para hacer el enroque toco la torre primero, no me dejan enrocar. Voy a tener que mover la torre y no voy a quedar el rey enrocado. Me va a quedar el rey en el centro. El enroque se considera jugada de rey y acostúmbrense hacerlo correctamente. No se puede jugar con 2 manos tampoco. No es reglamentario. Es conveniente que los que aprendan bien. Entonces, ¿cómo se hace el enroque? Debo mover primero el rey 2 pasos y en la misma jugada, acá le toca al negro, en la misma jugada la torre salta por encima. Acá tengo
un rey y la torre, muevo primero el rey 2 pasos y en la misma jugada con la misma mano paso la torre por encima. Con la misma mano se juega y tenés que mover primero el rey 2 pasos, agarro la mano derecha, soy derecho, rey de 1 a G1 y con la misma mano la torre de H1 a F1. Eso es el enroque corto con la torre más cercana del rey. También tengo el enroque con la torre de la dama, que es el enroque largo. Vamos a ver. Y acá cabe la pregunta, ¿es bueno enrocar? Muy bueno enrocar. Muy bueno enrocar porque te resuelve el problema de la seguridad del rey y también pone en juego las torres. El rey hace 2 pasos y la torre salta por encima. Ese es el enroque largo porque está el rey, eh, tiene que hacer más jugadas. Está más lejos la torre de A. ¿Mm? ¿Cuándo se puede enrocar y cuándo no se puede enrocar? Bueno, Seirawan, que es un gran maestro, le recomienda a los aficionados tratar de enrocar antes de la jugada 5. ¿Cómo puedo hacer para enrocar antes de la jugada 5? Bueno, juego de 4, saco el caballo, saco el alfil a B5 o a C4, y ahí ya me puedo enrocar en la jugada 4. Que saco todas las piezas del flanco de rey, saco el alfil, el caballo y hago el enroque. También podríamos hacer este ejemplo, jugar caballo, G3, alfil G2, todo protegiendo y enroque. Seirawan mismo dice que él perdía muchas partidas por ataque en la apertura, entonces dijo, bueno, pongo el rey seguro con un caballo y un alfil que lo protejan, hago eso y después sí empiezo a sacar las otras piezas. Es una forma lógica de jugar, se llama apertura reti o Barça. Bueno, ¿cuándo se puede enrocar y cuándo no? Bueno, es muy fácil. Primero, no tiene que haber ninguna pieza entre el rey y la torre. No tiene que haber ninguna pieza entre el rey y la torre. Segundo, el enroque tiene que ser la primera jugada del rey y la primera jugada de la torre con la cual vas a moverte. Muchas veces se sacrifica, vamos a mostrar un caso más lógico, por ejemplo, E4, las negras juegan G6, caballo F3, alfil G7, D4, juega por el centro, D6, alfil C4, caballo D7, alfil por F7, jaque. ¿Qué gana con este sacrificio? Que el negro no se puede enrocar más, porque ya movió el rey. Aunque vuelva el rey a E8, ya es imposible enrocar. O sea que el enroque tiene que ser la primera jugada de rey en la partida y la primera jugada de la torre con la cual te vas a enrocar en la partida. Si moviste la torre de dama, te podés enrocar con la torre del rey. Si moviste la torre del rey, podés enrocarte con la torre de la dama. Si moviste las dos torres, no te podés enrocar. Si moviste el rey, no podés enrocar más. ¿Sí? O sea que cuando el rey se movió, no puede enrocar. Segundo, el rey no tiene que empezar en jaque, no tiene que terminar en jaque y no puede pasar por jaque. O sea, cuando realiza el enroque, el rey no puede empezar, terminar ni pasar en jaque. Supongamos que estuviera acá. Y el blanco da, vamos a sacar el caballo del rey. Vamos a jugar acá, caballo acá y jaque. Está en jaque el rey negro. ¿Qué puede hacer el rey negro? Puede hacer 3 acciones que empiezan con las letras C. Comer o capturar, comer el alfil, la mejor jugada, puede cubrir el jaque, tapar el jaque, puede correr el rey, huir con el rey. Lo que no puede hacer, no me deja el programa, es enrocar. No me deja enrocar. O sea que cuando te están dando jaque, no podés enrocar. En ese momento no. Si yo, por ejemplo, cubro o como, y después sí puedo enrocar, pero en el momento que me dan jaque, solamente puedo hacer correr, cubrir o comer. Comer, cubrir o correr. No puedo hacer otra cosa. Segundo, está claro que el rey no puede terminar en jaque en un enroque. Supongamos que tuviera este peón acá, o le toca al blanco, alfil acá, este peón acá, se enroca, caballo H6, D3,
No puede enrocarse porque quedaría el rey en jaque. Y hemos visto que la regla fundamental del ajedrez es el rey no puede ser tomado nunca y siempre que el rey es atacado debe salir de jaque. Entonces no puede terminar una jugada estando el rey en jaque. Entonces no se puede enrocar si el rey termina en jaque. Si empieza en jaque y termina en jaque no puede enrocar. Y si pasa por jaque también, tampoco. Entonces, por ejemplo, así, así, está el caballo acá, alfil acá. Bueno, acá, si el rey quiere enrocar, tiene que hacer dos pasos. Un paso y dos. Siempre el rey hace dos pasos para enrocar y la torre salta por encima. ¿Mm? Siempre el rey hace dos pasos para enrocar y la torre salta por encima. Cuando hace ese primer paso queda en jaque, entonces no se puede enrocar. ¿Mm? Es bueno impedir el enroque del rival, porque no solamente que va a quedar el rey en el centro del tablero, sino que además la torre no va a poder conectarse con la otra torre y no vas a poder terminar fácilmente el desarrollo. ¿Sí? Vamos a ver un caso de enroque largo. Vamos a jugar. Vamos a hacer jugar. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer jugar. B6, alfil H3, alfil B7, enroque el blanco, D6, caballo C3, dame 7. Acá no se puede enrocar porque el rey quedaría en jaque. ¿Mm? El rey quedaría en jaque. Lo mismo podría ser imposible el enroque. Vamos a hacerlo jugar acá. Shh, cállate la boca. Shh, shh. Vení para acá. Las blancas quieren impedir el enroque largo de las negras, entonces juegan alfil G5 y momentáneamente impiden el enroque largo porque el rey pasa por una casilla atacada. Hay casos que el enroque está impedido permanentemente. Si moviste el rey o moviste la torre con la cual querés enrocar, está impedido permanentemente. En este caso, momentáneamente está impedido el enroque porque el negro podría sacar primero el caballo y después sí enrocar corto o largo sería posible. Ahora viene la última cuestión sobre cuál es el enroque mejor, el corto o el largo. Bueno, nosotros imaginemos que queremos llegar a esta posición, donde están todas las piezas desarrolladas y las torres en el centro. Supongamos que queramos llegar a esta posición. Está claro que el enroque largo permitió llevar la torre al centro una jugada antes, porque ahora le va a tocar al blanco y después el negro en la jugada después. O sea, en la torre en D1 ya está en la columna central antes que si se enroca corto, que tiene que gastar una jugada más para llevarla a la columna central. Entonces, cuando queremos poner el rey en seguridad, que el rey esté bien protegido, enroque corto. Cuando queremos poner en juego la torre rápidamente y no nos preocupa tanto la seguridad del rey, sino nos preocupa más que nada que la torre juegue, nos enrocamos largo. ¿Mm? Por ejemplo, les muestro una partida donde hubo un enroque largo. Caballo F3 ataca el peón, D6 jugó el negro para defender, el blanco jugó D4 para mover la dama y el alfil, el negro tomó, el blanco tomó de dama, el negro sacó el caballo, hay que sacar las piezas rápidamente, está atacando la dama, el blanco jugó el alfil clavando el caballo, porque el caballo no se puede mover ahora. ¿Qué pasa si mueve el caballo? Queda en jaque. Clavado se llama una pieza que no se puede mover, clavada, porque descubre el rey, dejaría jaque al rey. El negro sacó el alfil, el blanco tomó, las negras tomaron, las blancas jugaron el caballo a la mejor casilla, el negro hizo lo mismo, el blanco jugó el alfil a la mejor casilla en el campo enemigo, el negro sacó el alfil. Ahora el blanco tiene que decidir si va a enrocar corto o largo, y eso va a tener su importancia en la partida, porque si se enroca corto, el rey va a estar seguro, pero no va a tener tanto ataque. Si él quiere atacar, se va a enrocar largo, porque va a tener ya la torre en el centro. Bueno, el blanco observa lo siguiente.
Prácticamente las piezas blancas se pueden colocar hasta la fila 5, mientras que las negras están apretadas hasta la fila 3. Por otro lado, hasta la fila 6, 8, 7 y 6. Por otro lado, el principal goleador del ajedrez, el que hace casi todos los mates, es la dama. Y la dama negra no se le ve mucho futuro en esta posición. Entonces dice, bueno, acá en esta posición no corro peligro, yo quiero sacar rápido la torre, me enroco largo. ¿Está? Y el negro dice, no, yo acá, mi rey está más peligroso, si yo quiero enrocarme largo voy a tener un problema, porque me va a comer acá. Y me están amenazando jaque mate al fondo. Entonces, aquí voy a jugar con bastante cautela y voy a jugar enroque corto. O sea, cuando yo quiero poner en seguridad en general, el enroque corto es más seguro. Cuando quiero poner rápidamente en juego la torre, que es la otra función del enroque, me enroco largo. La última que vamos a ver sobre el enroque es una duda que se planteó en una partida que jugaron ayer unos chicos, pero también es una duda que se le plantea inclusive a jugadores que tienen cierta experiencia. Vamos a mostrar esta posición. Recuerden que la regla dice, cuando uno quiere enrocar, el rey no puede ni empezar, ni pasar, ni terminar en jaque. No pueden empezar, pasar, ni terminar en jaque. Bueno, acá el negro quería enrocarse largo, que bueno, podría hacerlo, pongamos que el rey y la torre no han movido, y las negras, las blancas, impugnaron ese enroque diciendo no, pero la torre pasa por una casilla amenazada. O sea que la torre negra pasa por una casilla amenazada. Yo le dije, mirá, no existe el jaque a la torre, existe el jaque al rey. Y la única pieza en ajedrez que tiene limitaciones de movimiento por el tema de los ataques es el rey. Cualquier otra pieza no tiene problemas. Entonces sí es posible enrocarse largo porque el rey no pasa por ninguna casilla amenazada. ¿Está? El rey no pasa por ninguna casilla amenazada. Si pasa la torre, no importa. Y recuerden entonces que el enroque es 2 pasos del rey y la torre salta por encima. Es útil, muy útil, en casi todas las partidas. Es una ventaja que el rival no pueda enrocar. Y es una jugada muy útil porque resuelve el problema de la seguridad del rey, que ya hemos visto los problemas de mates rápidos que hay. Y por otro lado, resuelve el problema también de la actividad de la torre. Bueno, vamos a algunas reglas de torneo. Vamos a explicar algunas reglas de torneo, algunas reglas de etiqueta en ajedrez. Bueno, primera cuestión. En ajedrez se juega con la regla pieza tocada, pieza jugada. Si yo toco una pieza, tengo obligación de moverla. Yo tengo que pensar la jugada sin tocar las piezas. Sin tocar las piezas. Entonces, eh, hay veces que en una partida está una pieza mal ubicada, está en medio de 2 casillas o que no está bien ubicada en el centro de la casilla, entonces tengo que tratar de corregirla, pero sin tener la obligación de moverla. Entonces para eso se dice compongo, compongo en castellano, pido permiso al rival, compongo, bien, y compongo la pieza, o digo en francés Yadouf. Yadouf, bueno, es el término en el cual si juega un búlgaro contra un checo, un vietnamita contra un ajedrecista de Mali, es el término universal, Yadouf, que significa compongo en francés. La Federación Internacional de Ajedrez se fundó en París en 1924, se utilizó el término en francés. Si no digo compongo, estoy obligado a mover la pieza que toque, aunque no me convenga. Yo recuerdo que en el primer torneo que jugué, bueno, yo estaba acostumbrado a tocar las piezas, en partidas familiares, partidas de amigos, a volver las jugadas, tenía una mejor posición,
supongamos, estaba ganando la partida. Bueno, tengo esta posición. Resulta que aquí vemos que está diferente. 4 peones tenemos los dos, un alfil tenemos los dos, una torre tenemos los dos, un rey tenemos los dos. Pero yo tengo un caballo que vale 3 puntos y él tiene un peón que vale 1. O sea que voy ganando por 2 puntos. O sea, yo lo que es igual no lo cuento y cuento lo diferente, un caballo para el blanco, un peón para el negro. Pero bueno, por ser... no, pero está mal esta posición, perdón. No puede estar el alfil ahí, tiene que estar en D5. Por inexperiencia, pensé en comer el alfil. Toqué el caballo o toqué el alfil. Si toco una pieza del rival, estoy obligado a comerla. Si toco una pieza propia, la tengo que mover. La regla de pieza tocada es la siguiente. Salvo los casos de que un jugador previamente ha pedido compongo o lo ha dicho Yaduf, si un jugador toca una pieza propia, está obligado a moverla. Y si toca una pieza del rival, está obligado a tomarla. Entonces yo toqué el alfil. Y estoy obligado a tomarlo, pero me doy cuenta que cuando coma me va a dar mate del pasillo. Mate del pasillo porque el rey queda encerrado en un pasillo, jaque mate, ganó la partida. Entonces, ¿qué hice? Bueno, me di cuenta, había tocado el alfil, me pongo a pensar, me pongo a pensar como 10, 15 minutos y al rato digo, bueno, ¿cómo puede hacer el rival para ganarme la partida? Esa pregunta hay que hacerse cuando uno va ganando. ¿Cómo podría el rival complicarme la partida? Y con un mate al fondo, con un mate del pasillo, juego G3 y ya el rey no tiene mate del pasillo, el rey se escapa tranquilamente por G2, más que el otro no tiene alfil de casillas blancas, o inclusive puedo jugar torre A8 buscando cambiar torres y evito el mate del pasillo porque la torre está clavada, si se mueve la torre queda en jaque, así que también lograría el mismo efecto. Entonces, bueno, yo voy y juego G3 y el rival me dice, no, tocaste el alfil. Entonces yo le pregunto, ¿sí, tenemos que comerlo? Sí, tenemos que comerlo. No quise hacer trampa, ¿viste? El jugador dice, no, yo no toqué el alfil, no, yo sí lo había tocado, bueno, abandono, porque tengo que comer el alfil y pierdo, ¿no? Entonces yo les recomiendo que se acostumbren a jugar con la regla de pieza tocada y también la próxima que vamos a mostrar, que es la regla de jugada terminada. Cuando la pieza está soltada, jugada terminada. ¿Por qué? Porque si yo me acostumbro mal, después me lo van a hacer valer en los torneos. Entonces, cuando uno toca una pieza, sin antes haber dicho compongo es para corregir la posición de las piezas, ¿no? Si no dice compongo, está obligado a mover la primera pieza que tocó o capturar la primera pieza que uno puede capturar. Si toco una pieza propia, tengo que moverla. Si toco una pieza del rival, tengo que capturarla. Te la cobran todos, todos. Torneos infantiles sub 8, todos saben la regla de pieza tocada y te la cobran. Entonces, nadie perdona la regla de pieza tocada porque la regla de pieza tocada es fundamental del ajedrez. Esta forma parte de las reglas básicas del juego, porque si no, y bueno, yo agarro la pieza y veo qué jugada está por hacer el rival, después se la cambio. O sea que forma parte del ABC del juego. Como el alfil se mueve en diagonal, la torre vertical y horizontal, también forma parte de la regla de juego que el ajedrez se juega con la regla de pieza tocada. Yo cuando agarro las piezas, cuando voy a la fase manual del juego, ya tengo todo resuelto en la parte cerebral. Yo ya estoy seguro qué voy a hacer y recién voy a utilizar las manos cuando estoy por hacer la jugada y estoy seguro que va a pasar. Estoy seguro que ninguna jugada de mi rival me va a perjudicar, que no me van a dar mate, que no voy a perder nada. Entonces, no jueguen sin regla de pieza tocada, porque no existe ajedrez sin regla de pieza tocada. Y si aprenden mal, después van a ir a un torneo y se lo van a cobrar. Pero no solamente los torneos federados, un torneo del PAMI, un torneo, no existe ajedrez sin regla de pieza tocada. Otra, la jugada está terminada cuando el jugador suelta la pieza. O sea, yo puedo agarrar, supongamos, agarrar el alfil, levantarlo, ponerlo acá, ponerlo acá, ponerlo acá, probar, pero cuando la mano deja la pieza ya no la puedo cambiar.
Cuando yo suelto la pieza, la jugada está terminada y no puede ser cambiada. Entonces, pieza soltada, jugada terminada. O sea, mientras yo tengo la pieza en la mano, puedo probar. Por otro lado, la etiqueta ajedrecística nos dice que no queda bien estar probando, ¿no? El jugador ya tiene que estar mentalmente, vio la jugada, bueno, ya sé, voy a jugar torre a 8, estoy convencido que juego torre a 8, agarro con total seguridad y pongo la torre en A8, y no ando probando. Eso también es importante. Entonces, pieza tocada, pieza jugada, pieza soltada, jugada terminada, no se puede cambiar. Sobre el tema de las perdonaditas, de perdonar jugadas, no se puede, no se puede. Y yo les cuento que una vez yo presencié una partida, yo no estaba de árbitro, estaba viendo como, creo que estaba jugando en la mesa al lado, pero yo como árbitro no lo hubiera perdonado, no lo hubiese permitido. Entonces, jugaban un contador con un abogado, entonces el contador toca una pieza y se da cuenta, como me di cuenta yo en este caso, que si la muevo pierdo. O sea, si tocó un peón y si mueve ese peón le dan mate. Entonces estaba por abandonar, dice, bueno, abandono. Y le dice el otro, no, yo soy un caballero, le dejo volver la jugada, juegue la que quiera. O sea que no cumple con la regla de pieza tocada. Si hay un árbitro serio ahí, le tiene que hacer cumplir las reglas, porque la partida no pertenece a los jugadores, pertenece a todo el torneo. ¿Por qué? Porque ese resultado que tiene esos dos también me afecta a mis posibilidades en el torneo. Además, hay un reglamento, hay una ley, hay que cumplirla. Bien, entonces el árbitro lo hubiera hecho obligar, no, si usted no quiere aplicar la regla de pieza tocada, yo como árbitro se la obligo a cumplir. Al rato, entonces el contador le perdonó al abogado la pieza tocada y le dijo mueve cualquiera. Al rato, el abogado hace una jugada y se da cuenta que pierde si hace esa jugada. Ya está hecha en el tablero. Pieza soltada, jugada realizada. No importa si apretaste o no apretaste el reloj. Cuando vos soltaste la pieza, ya la pieza no se puede cambiar. Porque puedo jugar sin reloj y puedo jugar con reloj y olvidarme de apretar. No pasa nada si me olvido de apretar el reloj. O sea que en realidad la jugada está terminada cuando el jugador soltó la pieza. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Le dice, bueno, pero como usted me perdonó esa regla, mueva otra. Mueva otra. Entonces le dejó cambiar de jugada, eso no se puede hacer, porque ya terminó la jugada, la soltó y cuando se dio cuenta que el otro le ganaba, la quiso cambiar. Al rato, el primer jugador que ya había perdonado, se le cae la bandera, pierde por tiempo. Dice, no, pero como usted me perdonó, qué sé yo, entonces no se puede terminar, está una cuestión práctica. No puede terminarse nunca la partida. Si yo juego con Carlsen y me dejan volver jugadas, no voy a perder nunca, ¿no? Y por otro lado, en ajedrez no hay errores menores y mayores. Se gana gracias al error del rival. Si el rival no se equivoca, sale tablas la partida. A veces me ha pasado jugar con un jugador de elo inferior y me dice, Jut, usted tiene de 2050 de elo, ¿cómo hace tabla con un jugador de 1400? Pues no jugó bien, no se equivocó nunca, no le pude sacar ventaja. ¿Qué querés que hagas? Jugó bien y será tabla, será empate porque él no se equivocó. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, en un torneo, la ronda está enunciada a las 9 y yo me confundo y voy a las 10 y ya cuando llego ya me sacaron el reloj, perdí por ausencia, y no es un error menor al jugador que pensó jugar una pieza y tocó otra. O no es un error menor que el jugador no vio el reloj y se le cayó la bandera, se quedó sin tiempo. O sea que siempre se gana la partida por el error del rival. Como decía Tartakover, un gran maestro muy famoso, si el error en ajedrez no existiera, habría que inventarlo, porque si no hubiera errores, las partidas terminarían todas en empates. Entonces, no hay errores menores o mayores. Entonces, no se puede perdonar jugadas. Y a veces, por ejemplo, en Internet hay jugadores que juegan mal una jugada y te dejan volver atrás. No se debe volver atrás. Y mi maestro Osvaldo Bazán me enseñaba lo siguiente. Supongamos que el rival se cuelgue, ¿no? O sea, supongamos que juega una partida en un torneo y mi rival comete un error grave. Supongamos que, bueno, podría ser este ataque, ¿no? Caballo F3, caballo D7, alfil C4, G6, yo le sacrifico, rey por, caballo G5 jaque, viene acá y le gano la dama.
Bueno, y después él quiera jugar otra jugada en esa posición, ¿no? Bueno, va a aprender más si yo le gano la partida, porque se va a grabar esa partida para siempre. O sea que hasta como factor pedagógico, él no va a volver a cometer un error si el otro se lo cobran y le ganan la partida. Se va a acordar toda la vida de la partida que perdió. Entonces, primera regla, hay que aplicar pieza tocada, pieza jugada, hasta en partidas familiares. Segundo, hay que aplicar la regla de pieza soltada, jugada terminada. Tercero, hay que aplicar la regla de que no se pueden perdonar absolutamente nada. Cuarto, jugadas ilegales. ¿Qué es una jugada ilegal? Es una jugada que no cumple con las reglas de juego. Por ejemplo, o muevo mal una pieza o queda el rey en jaque. Supongamos que este da jaque y el negro no sale de jaque. Acá no me deja. Vamos a configurar la posición. Bien. ¿Qué pasa acá? ¿Puede el blanco comer el rey? No, no puede comer el rey. Es prohibido, prohibido comer el rey. Nunca se comen los reyes en ajedrez. Segundo, ¿es jaque mate? No, no es jaque mate, porque el rey tiene escapatorias, tiene para cubrir. O sea, jaque mate es una situación que el rey está en jaque y no tiene ninguna jugada legal para salir. Y acá el negro tiene varias jugadas legales, C6, alfil, tapar de dama, tapar con un caballo, con el otro. No es jaque mate. ¿Qué se hace aquí? Se lo convoca al árbitro. En una partida, cuando se está jugando en un torneo, los jugadores no tienen que dialogar entre sí. Cualquier problema que hay en la partida, paran los relojes, detienen los relojes y llaman al árbitro. Yo siempre le digo a mis alumnos, ustedes no tienen que decirle, sí, no, pero yo le había dicho, no tenés que decir al rival, para eso está el árbitro. Vos tenés que parar el reloj y explicarle al árbitro qué está pasando. Mira, árbitro, me está molestando mi rival porque cuando yo estoy pensando me está silbando. Me está molestando mi rival porque mientras a mí me toca jugar, él me está tocando las piezas para distraerme. Mire, árbitro, me está molestando porque me toca jugar a mí y él está haciendo ruido con un llavero. Hacen de todo tipo, ¿no? Entonces, eh, paren el reloj y llaman al árbitro, y que el árbitro intervenga. Bueno, entonces en este caso, volvemos atrás, llamamos al árbitro, y el árbitro le va a dar, la primera vez que hizo una jugada ilegal, 2 minutos más al jugador de blancas, le va a dar 2 minutos extra y le va a obligar al negro a salir de jaque. Ahora, yo debería mover el caballo, porque toqué el caballo, pero en este caso el caballo no tiene ninguna jugada legal, entonces puedo mover cualquiera. Vamos a otro caso de jugada ilegal. La segunda jugada ilegal pierde la partida. Si después de ese caso el negro en la misma partida completa la segunda jugada ilegal y oprime el reloj, pierde la partida. Vamos a otro caso sobre jugadas ilegales y pieza tocada. Supongamos que los aficionados no se dan cuenta cuál fue la última jugada del rival. Muchas veces piensan la jugada del rival, la jugada que van a hacer, sin observar la jugada que el rival ha realizado. Ahí hay una cosa que está mal porque el alfil no pudo haber saltado hasta acá. Vamos a hacer legal la posición, vamos a sacar este peón. Entonces acá el negro dice, voy a comer el alfil, voy a comer el alfil con la dama. Entonces le dan jaque, no se anuncia el jaque, normalmente nadie anuncia los jaques, y el negro toma el alfil. Cuando toma el alfil, las blancas paran el reloj, llaman al árbitro, no tienen que decir nada al rival, jugada ilegal. Primer jugada ilegal en la partida, el árbitro pone la posición anterior, y acá el negro quiere jugar alfil de 7 para cubrir el jaque, o quiere jugar C6. No, señor, tiene que mover la dama, porque usted tocó la dama y como la dama tiene jugada legal, tiene que tapar de dama, aunque no te convenga. O sea que la regla de pieza tocada, pieza jugada, también se aplica aunque la jugada haya sido ilegal. Por eso, hacer jugadas ilegales muchas veces nos hace perder una pieza, porque
tocaste una y la tenés que mover, y si esa jugada la podés mover, la tenés que mover igual. Entonces, hemos explicado lo de las jugadas ilegales. En los torneos, la primera jugada ilegal son 2 minutos, la segunda pierden la partida. Pero siempre tenés que llamar al árbitro, no tenés que cobrar vos. Entonces vos tenés que llamar al árbitro cuando hay una jugada ilegal, el árbitro va a aplicar la sanción, son 2 minutos para el rival, en partidas blitz es 1 minuto, y la segunda jugada completada con el reloj oprimido pierde la partida. Hay una cuestión más con respecto a las jugadas ilegales, es lo siguiente, esto es legal hacer. Yo juego con negras el alfil acá. Si oprimo el reloj, si aprieto el reloj y le pongo en marcha el reloj a mi oponente, completo una jugada ilegal y mi rival me llama al árbitro y son 2 minutos más para el blanco y estoy obligado a salir de jaque. Si en cambio no apreté el reloj, yo puedo volver atrás la jugada y salir de jaque aplicando la regla de pieza tocada. Como el alfil no dispone de jugadas para salir de jaque, puedo mover cualquiera. Entonces, yo realizo una jugada ilegal. Oprimo el reloj, está completada la jugada, mi rival me puede llamar al árbitro o el árbitro puede observarlo y me viene la sanción. 2 minutos más para el rival. No es muy grave la primera. La segunda pierde la partida, o sea que hacen dos ilegales, chau. No oprimir el reloj, puedo corregirla en mi tiempo, siempre y cuando no haya oprimido el reloj y respetando la regla de pieza tocada. Tengo que mover la pieza que toqué y si la pieza que toqué no tiene ninguna jugada para hacer, puedo mover otra. Otra cosa más, ahora también es jugada ilegal y se sanciona como jugada ilegal cuando el jugador realiza la jugada con las dos manos. ¿Por qué se castiga el hecho de que los jugadores no puedan jugar con dos manos? Porque si yo toco con dos manos, no sé cuál toqué primero y no puedo aplicar bien la regla de pieza tocada. Si yo juego yo toqué primero el caballo y después el alfil, sé cuál toqué primero. En cambio, si juego con dos manos, no puedo saber cuál toqué primero. Por eso no se permite jugar con dos manos. Si un jugador realiza una jugada con dos manos y oprime el reloj, también se sanciona como jugada ilegal. Y también el jugador que oprime el reloj sin realizar una jugada también es una jugada ilegal. Esas son las reglas más importantes que ustedes tienen que aplicar en torneo. También un par de reglas más, no molestar al rival, saber el momento de abandonar, ser serio en cuanto a ser respetuoso cuando uno abandona la partida, te da la mano el rival, terminó la partida, me ganaste muy bien. Hay jugadores que cuando pierden una partida tiran las piezas, se van enojados. Bueno, uno puede tener bronca por perder una partida, pero tienen que agarrarse con uno mismo afuera del torneo, no en la sala de juego, ¿no? También hay que decir que en los torneos no está permitido tener consigo el celular o ningún aparato electrónico. Ustedes cuando van a un torneo, si son públicos, tienen que tener el celular totalmente apagado. Si son jugadores, deben dejar el celular o en su auto, o en su casa, o en el hotel, o entregárselo al árbitro al comenzar la partida. O sea, cuando entran a la sala de juego, lo primero que tenemos que hacer es entregar el celular, porque si un jugador es descubierto con el celular, pierde inmediatamente la partida. Me dice, ¿por qué tan grave? Porque bueno, yo acá en el celular tengo un programa que se llama Droidfish, bájenlo si quieren. Acá está Droidfish, que es Stockfish para Android. Yo si quiero hacer trampa, ya hubo varios jugadores que han sido pescados, caso muy famoso de un gran maestro Rausis. Bueno, me voy al baño, pongo la posición, en 1 minuto coloco la posición, me encierro como para hacer popó en el baño y me vengo con la jugada que hace Droidfish. Entonces, en los torneos los jugadores deben entregar los celulares o no traerlos, porque si un celular es descubierto, o un celular suena, o un celular aparece, el jugador pierde inmediatamente la partida. Lo mismo que celular, cualquier aparato electrónico, ahora no se permite el uso de relojes, porque hay relojes Android ahora.
Estaba buscando un detector de metales que yo tengo como árbitro, que eso me permite detectar si un jugador tiene algún aparato electrónico. Lo tengo por acá, lo tengo que buscar. Entonces, bueno, hay muchas trampas ahora con los artefactos electrónicos y por eso hay una sanción tan grave como la pérdida de la partida de jugadores que han sido descalificados. Porque bueno, ese es el gran problema que hay hoy con el arbitraje de ajedrez, el uso de trampas con aparatos electrónicos. Bueno, vamos a ver casos de tablas. La partida puede terminar con victoria, la victoria se puede dar por jaque mate o por abandono, o por tiempo. Tenían las tres formas de ganar una partida, o por cuarta forma, habría una cuarta forma más. Podríamos ganar la partida por mate. Debería ser la forma más natural de terminar la partida, pero no, la mayoría de las partidas terminan por abandono. El jugador sabe que no tiene ninguna chance, tengo dama de menos, sé que mi rival sabe dar mate con dama, entonces directamente abandono, le doy la mano, abandono, termino la partida. ¿Sí? Es raro que haya jaque mate en partidas de jugadores buenos. ¿Sí? ¿Y para qué no siguen jugando? Pues no tiene sentido jugar una partida donde tenés rey, dama y torre contra rey y un peón que no va a tener ninguna capacidad de resistencia. Uno conoce la fuerza de juego del rival y sabe que ese tipo de posiciones con dama de ventaja te la gana, entonces, bueno, abandonas. Podés seguir jugando también y no pasa nada si seguís jugando, pero la mayoría de las partidas terminan por abandono. Por jaque mate, podés perder por tiempo, cuando a un jugador le queda 0 segundos en el reloj, 0 minutos, 0 segundos, empezamos la partida con 1 hora y se quedó con 0 el reloj, perdió por tiempo. El único caso en el cual vos quedaste con 0 y no perdés es cuando el rival tiene el rey solo. Cuando el rival tiene el rey solo, la partida se declara tablas. O sea que si vos lograste comer todas las piezas y la dejaste con el rey, no podés perder la partida. En ese caso, la partida es tablas. Por ejemplo, a veces jugadores que no conocen esto están jugando por tiempo, tienen poco tiempo en el reloj, le quedan medio segundo al blanco, ¿no? El blanco debería ir a comer el peón de A4, intentar ir a comerse el peón antes que nada para asegurarse el empate, porque se le cae la bandera al blanco, se le queda sin tiempo y la partida se declara tablas, porque con un rey solo no se puede ganar por tiempo, no se puede ganar una partida con el rey solo. Entonces, intenta dar jaque mate, está muy cerca de dar jaque mate, y acá se le cae la bandera. Perdió. ¿Por qué? Porque el negro tiene un peón. El negro tiene un peón y con ese peón podría ganar. ¿Sí? ¿Cómo puede ganar? Y sí, podría entregar la dama acá y ese peón coronar. Entonces, se puede ganar también por tiempo y se puede ganar también por sanción reglamentaria. ¿Cómo sería esto de sanción reglamentaria? Bueno, un jugador se le descubre un celular. Un jugador se niega a aplicar el reglamento. Un jugador tiene un comportamiento antirreglamentario. Para que ustedes vean las cosas que pasan en las partidas de ajedrez. Yo una vez vi a un jugador que mientras el rival se iba al baño, le cambiaba la hora del reloj, le cambiaba la programación, en ese caso era un reloj a cuerda, le cambiaba la hora del reloj. Y yo lo estaba observando, cuando lo vi, le digo, ¿qué estás haciendo? No, no, no. Sí, le digo, pero estás haciendo trampa. Bueno, fue descalificado del torneo, ¿no? Entonces, esas son las cuatro formas de ganar una partida. Por abandono, la más común, por jaque mate, por tiempo o por una sanción reglamentaria, la disciplinaria del árbitro. Después, ¿cómo pueden ser tablas las partidas? Bueno, el caso más común es tablas por acuerdo. Tenemos una posición totalmente pareja. Hoy tuve una partida en Lichess muy interesante que terminó tablas por acuerdo en una posición totalmente tablas. Muy interesante posición porque no hace falta que sea pareja la posición, o sea que los dos jugadores están de acuerdo. Un jugador dice, ofrezco tablas, y el otro dice, bueno, acepto, te da la mano y listo. Ofrezco tablas, y el rival dice, acepto y listo, la partida es tablas. Empate, medio punto para cada uno. La partida ganada es...
Acá voy a mi nombre, en mi perfil en Lichess, voy a perfil, acá tengo todas las partidas que jugué. Hoy gané 5, empaté 2. Y la partida tablas era esta posición. ¿Por qué dimos tablas? Porque no pueden pasar los reyes por ningún lado. ¿Mm? Fíjate, el rey negro no puede pasar por B4, no puede pasar por C4, no puede pasar por D5. Si pasa por aquí no pasa nada. Tampoco puede pasar por acá. Y lo mismo le pasa al rey blanco. El rey blanco no puede pasar por ningún lado. La única forma de ganar acá sería pasando un peón. Acá habría una opción que sería tratar de jugar F5. Vamos a ver acá, no sé, no te deja jugar. Bueno, vamos a ir a tablero de análisis. Acá habría, no es tablas muertas, acá habría una posibilidad de tratar de jugar a ganar, que sería tratar de jugar F5 y tratar de comerse el peón. Pero el blanco te va a tomar el peón y no se puede pasar nunca el rey. No hay ningún lugar para pasar el rey, no hay forma de que el rey negro cruce la mitad del tablero, el blanco tampoco. La partida es tablas, me ofreció, yo acepté. Acá en Lichess, cuando vos jugás una partida, tenés un medio para ofrecerle tablas al rival. A veces se ofrece tablas por razones deportivas, conveniencia. Hay un torneo que clasifican dos, yo voy primero, el otro va segundo. Si hacemos tablas, nos aseguramos el pase a la siguiente ronda y ofrecemos tablas y hacemos tablas. Tenemos que haber hecho una jugada cada uno para ofrecer tablas. Eso, bueno, desde el punto de vista de espectáculo deportivo pasa algo. Uno va y paga una entrada para ver una partida de un campeonato mundial y hacen tablas en 10 jugadas y bueno, vos pagaste una entrada y al final empataron. Es como si vos pagás una entrada para ver una pelea de boxeo y los tipos en vez de pegarse se quieren abrazar. Bueno, pero se ponen incentivos, premios para que no hagan tablas. Pero tablas por acuerdo es el caso más común. Tablas por ahogado. Tablas por ahogado. Ya lo hemos explicado. Tablas por ahogado es cuando un bando no tiene ninguna jugada legal para hacer y no está en jaque. Normalmente se produce las tablas por ahogado porque el que va ganando se confía. Acá el blanco está reganado, pero juega rey F6, tablas por ahogado. El negro no tiene ninguna jugada legal, no puede ir ahí porque está la torre, no puede ir porque está el rey al lado del otro rey, no puede ir ahí porque no se pueden juntar los reyes, tampoco puede ir ahí, termina en empate la partida por el atolondramiento de el blanco de no pensar que va a jugar el negro. Y empatan y medio punto para cada uno. También se puede dar tablas por ahogado con varias piezas, no solamente sea con el rey solo. Vamos a poner un ejemplo de tablas por ahogado con varias piezas. Bueno, acá no es tablas por ahogado porque el blanco puede mover el peón. No tiene que haber ninguna jugada legal para hacer. Ninguna jugada legal que disponga un bando con todas las piezas que tiene y no está en jaque. Entonces, ahogado significa cuando el jugador no dispone de ninguna jugada legal en su turno de juego y no está en jaque. Imaginemos que el peón no estuviera. ¿Qué jugada legal tiene el blanco? ¿Puede jugar al alfil? No, porque si mueve el alfil queda en jaque. Ese alfil está clavado. ¿Puede mover la torre? No, la torre no se puede mover porque todo lugar donde mueve la torre permite un jaque, o sea que quedaría en jaque el rey blanco, lo cual está prohibido, entonces está clavado también la torre. Está clavada la torre y el alfil. Puede mover el rey, no tiene ninguna jugada, no dispone de ninguna jugada legal y no está en jaque. La partida no puede continuar, la partida tiene que terminar acá, pero es injusto que gane el negro porque el negro no está dando jaque mate. De hecho, no está dando jaque. Y por eso es ahogado. Pero también surge a veces que el ahogado es fruto del ingenio de un jugador. Vamos a poner un caso donde logra como un recurso salvador empatar una partida que estaba totalmente perdido gracias al recurso del ahogado.
Bueno, le toca al negro en esta posición. Tiene 3 peones de menos. Los peones blancos están muy cerca de coronar. La dama blanca está en el centro del tablero, ocupando una muy buena posición. Y parece que el negro no tiene ningún recurso. Pero en el ajedrez hay mucho más recursos de los que uno cree a primera vista, y una de las cosas que hace interesante el juego es que es un juego fácil de las reglas, pero jugarlo bien nos cuesta bastante, y que hay muchos recursos hasta en posiciones totalmente perdidas. Entonces el negro dice, bueno, qué bueno sería tratar de ahogar. Y ya conocemos la posición donde la dama acá lo ahoga al rey en salto de caballo. Entonces las negras regalan a la dama. ¿Mm? Si lo toman, queda ahogado. Le toca al negro, no tiene ninguna jugada legal para hacer. ¿Qué puede hacer el blanco para evitar el ahogado? Bueno, tiene que mover la dama. Pero la dama no se puede mover para cualquier lado porque quedaría el rey en jaque. Las opciones para mover serían mover la dama ahí, donde el negro te gana, te come la dama y te gana. Tendríamos para elegir entre mover aquí, también te ganan, y quedaría también aquí, también te ganan, te comen con la dama. Entonces, entre elegir, entre perder o hacer tablas, también si avanza el peón, le dan jaque y luego le comen el peón y la dama después se come todos los peones y gana. Entonces, aquí, después de la jugada ingeniosa, dama C7, las blancas tienen que elegir entre ahogar y empatar o jugar otra cosa y perder, prefieren empatar, entonces tablas por ahogado. ¿Mm? Caso que se da cuando un jugador le toca mover, no tiene ninguna jugada legal posible de ninguna pieza, de ningún peón, y no está en jaque. Tablas por acuerdos, tablas por ahogado. Tercer caso de tablas. Tablas por triple repetición de posiciones. Cuando una posición se repite 3 veces tocándole jugar al mismo bando, el jugador puede reclamarle tablas al árbitro. Vamos a mostrar un caso de por qué se va a repetir 3 veces la posición. No es fácil ganar una partida ganada. Tarras, que fue subcampeón mundial, decía, lo más difícil en ajedrez es ganar una partida ganada. Y también es muy común que el jugador que va ganando sufra a veces la borrachera del triunfo, crea que ya está ganada la partida y cree que con cualquier jugada se gana. Bueno, en esta posición las negras están amenazando varios jaques mates, por ejemplo, dama D1 sería mate, mate acá, con torre a 6 también llegaríamos a una red de mate, pero el blanco antes de abandonar, no, está bien esto, falta una cosa, falta un peón blanco. Vamos a poner un peón blanco acá. Las blancas dan este jaque y las negras juegan acá. Las blancas dan este jaque y las negras juegan acá. Acá dan este jaque, tiene que venir acá. Jaque, acá. Y a veces entre chicos de categoría sub 8, se deja de hacer siempre la misma jugada. Entonces hay chiquitos que los charlan a los rivales, los conversan y los hacen cometer errores, ¿no? Entonces, por ahí el blanco deja de hacer la misma jugada y el otro le da mate, ¿no? Pero el blanco, ¿por qué está haciendo siempre las mismas jugadas? Porque sabe que si no da jaques, ¿m? Pierde. Entonces, cuando se repite 3 veces la misma posición, primera foto, segunda foto igual, tercera foto igual. Lo que hace el blanco es lo siguiente. Escribe en la planilla, dame 8, lo para el reloj y árbitro, con la jugada que voy a hacer y que no hice en el tablero, no la tengo que hacer, se va a repetir 3 veces la posición. Entonces llama al árbitro, se comprueba con las planillas. Si la posición se repitió 3 veces, no hace falta que sean consecutivas, la partida se declara tablas tras un reclamo del jugador. ¿Sí? Entonces, tabla por triple repetición cuando se repite 3 veces la misma posición. Se reclama al árbitro y el árbitro constata en otro tablero si se repitió 3 veces la misma posición tocándole jugar al mismo bando. Cuando ustedes juegan en un sitio en internet, automáticamente declara tablas cuando se repiten 3 veces la misma posición. Otro caso de tablas es la regla de las 50 jugadas. Eso a nivel familiar
cuentan que son 25, 12, ¿no? De acuerdo, o sea, vos jugás una partida contra un rival que no sabe nada de reglamento, entonces te dicen, bueno, acá el blanco tiene que dar jaque mate en 12 jugadas y no es tabla. No, no existe. Las reglas son 50 jugadas. ¿Mm? 50 jugadas del blanco y del negro. 50 del blanco y 50 del negro. Sin movimiento de peones y sin capturas. Sin movimiento de peones y sin capturas. Si tenés un peón, cada vez que movés un peón, volvés a cero. ¿Mm? Entonces, aquí, si el blanco tarda más de 50 jugadas en dar mate, con la planilla, anotando las jugadas, podemos reclamar al árbitro, árbitro, mirá, no me supo dar mate. Bueno, esto se da mate muy rápido, porque aquí lo voy encerrando al rey con la dama. ¿Mm? Lo voy encerrando, no lo ahogo y después traigo el rey y doy mate. No es muy fácil dar mate con la dama. Pero hay finales que con buenas defensas no se pueden ganar. Por ejemplo, rey, torre y caballo contra rey y torre no ganan. ¿Mm? Con una buena defensa, rey, torre y caballo contra rey, torre y alfil contra rey, torre no terminan en triunfo, terminan en empate. Entonces, bueno, el blanco como tiene un caballo de más, quiere ver si el negro se equivoca, por ahí puede colgarse la torre, o sea, todavía hay posibilidad de errores y bueno, es legítimo que el blanco intente ganar. ¿Mm? Por ahí hay un jaque que no ve. ¿Mm? Por ahí los caballos tienen ese poder de hacer ataques dobles. Vamos a, por ejemplo, ver, acá piensa que en cualquiera jugada hace tabla y se cuelga este doble y pierde la torre y queda con rey y torre contra rey. Entonces, legítimamente el blanco está buscando jugar a ganar. Pero la partida se puede prolongar 2 años. Entonces, para evitar que la partida dure 5 horas, 7 horas, el negro va a reclamar cuando se produzcan 50 jugadas de uno y otro bando sin movimiento de peón y sin capturas. ¿Mm? O sea que la regla es de 50 jugadas, hay que reclamarle al árbitro, y son 50 jugadas del blanco y del negro, no son 100, ¿Mm? Y sin movimiento de peón y sin capturas. ¿Mm? Se da generalmente en las posiciones sin peones. ¿Mm? Y es un caso bastante raro. Por eso los casos de tabla son, nos falta el último caso. Tablas por acuerdo. Ofrezco tablas, me da la mano, tablas. Tablas por eh, ahogado. Cuando el rey y las piezas de un bando, cuando un bando no tiene ninguna jugada legal y no está en jaque. Tablas por repetición 3 veces de la misma posición, se reclama al árbitro sin realizar la jugada. Tablas por la regla de las 50 jugadas y tablas muertas cuando no es posible dar ningún jaque mate. Tablas muertas, el último caso, cuando no es posible dar ningún jaque mate. Por ejemplo, rey contra rey. No es posible dar ni siquiera jaque, automáticamente tablas. Rey, alfil contra rey, tablas muertas se llaman. No es posible dar jaques, el rey va a ir siempre por negras, va a ser tablas. Rey y caballo contra rey también es jaque mate por tablas muertas. Nunca se puede dar jaque mate. Con un solo caballo no se puede dar. Rey, alfil contra rey y alfil, siendo del mismo color los dos alfiles, tampoco se puede dar mate. Con un rey en alfil contra un rey en alfil del mismo color, los dos van por negras, no se pueden dar mate. Si son de diferente color, sí se puede dar mate. Hay una posición de mate, o sea, significa que no hay ninguna posición de mate con cualquier serie de jugadas. Por eso es tablas muertas y termina automáticamente la partida. Acá sí puede haber una posición de mate. Aquí el jugador de negras puede jugar muy mal y perder. Vamos a mostrar que hay una posición de mate. ¿Mm? Y ahí es jaque mate. O sea que rey contra rey, automáticamente tablas, tablas muertas, rey caballo contra rey alfil contra rey alfil contra rey alfil, alfiles de el mismo color automáticamente es tablas. Hemos explicado ya entonces los 5 casos de tablas y lo último que nos queda por ver, y ya vamos a terminar, es
cómo hacer para dar mate con rey y dama, con rey y torre y con rey y dos torres. Vamos a aprender los mates elementales, ustedes después los van a practicar. Vamos a empezar con el más fácil. Ya se los había mostrado, lo vamos a repasar, que es el mate de la escalera, mate con dos torres o con dos damas o con rey. Es lo mismo, porque la torre y la dama tienen los mismos movimientos, la dama tiene todos los movimientos de torre. Quiero llevarle al rey a un borde del tablero para darle mate, voy subiendo la escalera, puedo empezar con la fila 4, acá juega el negro, fila 4, le corto la fila 5, no lo dejo ir por la 5, tienen que ir para atrás, y acá yo tendría que subir con esta torre acá, pero me la van a tomar, me van a comer. Entonces me voy a la otra punta del tablero para que el rey no se acerque. Subo a la fila 6, subo a la fila 7, y ahora me voy a la otra punta del tablero y a la próxima jugada doy mate. Ese es el mate de dos torres, muy fácil, mate de la escalera. Lo único que tenemos que hacer es, cuando el rey se acerca, irse a la otra punta del tablero. Mate con rey y dama contra rey. Tenemos dos métodos para dar mate con rey y dama contra rey. El método más fácil, pero no es el método más rápido, ni el método más instructivo, ni el método más didáctico, es colocar siempre la dama a salto de caballo. Vamos a hacer jugar al rey negro primero. ¿Quién juega acá? El blanco o el negro. Juega aquí el blanco. Pongo la dama a salto de caballo, no doy jaque. La dama está como si fuera un caballo de ajedrez, dos derechos, uno doblando. Cuando mueve el negro, yo hago la misma jugada que hace él. Él se movió en diagonal hacia atrás, yo me muevo en diagonal hacia adelante, ¿no? Él hace este movimiento, yo hago el mismo movimiento que hace él y siempre me muevo a salto de caballo. Él hace este movimiento y yo hago el mismo movimiento y me muevo a salto de caballo. Hago el mismo movimiento que él. Esto es muy rápido, por ejemplo, si están jugando 1-0, tienen muy poco tiempo en el reloj, tienen 0 segundos de incremento, simplemente van a ir copiando la jugada del rival y lo van encerrando. Lo que sí, cuando el rey va a la esquina, no me hagan esta jugada porque lo están ahogando. Cuando el rey va a estar en la esquina, hay que dejarlo siempre con dos jugadas, hay que dejarlo preso al rey a pan y agua, y ahí traigo al rey. O sea, cuando el rey está en la esquina, ahí ya no lo encierro más, y traigo al rey, lo enfrento, y acá puedo dar jaque mate con este mate, o también puedo dar jaque mate con la dama acá, y también puedo dar jaque mate con la dama acá. El método más instructivo y el método pedagógico es el siguiente. Con la acción conjunta del rey y de la dama, con las dos piezas actuando en conjunto, actuando en equipo, lo primero que voy a hacer es sacarlo del cuadrado central, sacarlo del centro de estas cuatro casillas, E5, D5, D4 y E4. Como el rey es la pieza más lenta de las dos, va a ir primero, acerco el rey y acá. Ahora mi problema es nada más que controlar todas las casillas del centro para que el rey se salga de ahí. Aquí estamos aprendiendo la interacción de piezas y casillas. Yo tengo que controlar D5 y E5. Lo hago con la dama en la casilla B5 y el rey tiene que irse para atrás. Hemos cumplimentado la primera etapa de sacarlo del centro. Ahora lo vamos a sacar del segundo cuadrado, del gran centro, de este cuadrado de 4×4, sin que vuelva al centro. Esto lo vamos a conseguir llevando el rey. El rey se va a querer mantener en el gran centro y acá me fijo qué casillas me falta dominar. Del segundo cuadrado, acá les marco las casillas, para sacarlo del gran centro. Con un jaque controlaría las tres, entonces voy a jugar acá y lo mando ya al pre-borde. Siempre tiene que estar el rey cerca, así que me enfrento con los reyes, y ahora se viene acá, y ahora el problema es qué casillas me falta controlar del pre-borde para que el rey se vaya. Me falta controlar esas dos y donde está el rey también. Entonces con este jaque, el rey se tiene que ir para atrás, me enfrento y jaque mate en la próxima jugada. Este método es mucho más rápido y también es mucho más didáctico porque enseña
a actuar con acción conjunta. Vamos a mostrar de vuelta. Primero tengo que traer el rey, ahora yo lo que estoy tratando de lograr es sacarlo del centro. Con esta jugada, la dama controla una, dos, tres casillas del centro, el rey se tiene que ir, y ahora vuelvo el rey para que el rey no vuelva al cuadrado de 2 por 2. Ahora lo quiero sacar del gran centro, hago el mismo análisis. ¿Qué casillas de gran centro tiene disponibles el rey para quedarse? Yo tengo que controlar la casilla C3 y la casilla C5. Mi único problema es cómo controlar C3 y C5. Lo consigo con la dama aquí. Y el rey se tiene que ir ya rápidamente. Fíjense que es mucho más eficiente. En 9 jugadas ustedes van a dar mate. Se tienen que ir acá. Me quedo el rey lejos, lo traigo. Y el rey se va a venir acá. Le doy jaque para mandarlo al borde. Ahora me enfrento con los reyes. Y en la próxima jugada doy mate. Muy fácil el mate de rey y dama contra rey con el método de los cuadrados. Para terminar, el mate de torre. El mate de torre, a diferencia de la torre no puede encerrarlo al rey solo. Necesitamos la acción conjunta y se da el mate en uno de los bordes, en cualquiera de los bordes del tablero. Los reyes deben estar en oposición y la torre puede estar en H8, G8, C8, B8, A8. También podría ser la posición en la columna A o la columna H. Por ejemplo, podríamos poner la posición, los reyes en oposición, uno frente al otro, y la torre en H8, H7, H6, H2 o H1, ¿no? Y acá hay una cosa curiosa, interesante, que inclusive va a presentar el concepto de Sussman. Bueno, ya tengo el rey confinado en un borde y quiero buscar dar jaque mate. ¿Qué es lo que intenta el jugador intuitivamente? Enfrentar a los reyes. Pero el otro se desenfrenta. Verbo que inventé hoy, ¿no? El verbo desenfrentar. Sale del enfrentamiento, perdón. Entonces, el otro se desenfrenta. Es esta. Entonces yo me enfrento y el otro se desenfrenta. Entonces no voy a poder nunca dar mate, porque cada vez que yo quiero jugar, le va a tocar al otro y no me va a poder dar mate. Y aquí no se da mate porque se me escapa el rey. Entonces aquí lo que voy a hacer es utilizar el salto de caballo. Nosotros utilizábamos el salto de caballo con la dama. Ahora lo vamos a utilizar con los reyes. Juego aquí. Pongo los reyes a salto de caballo. Dos derechos, uno doblando. Fíjense que esto es la L de caballo. Si el rey se viene para este lado, mate. Entonces el rey se viene para aquí y yo lo persigo a salto de caballo. Lo persigo a salto de caballo. Lo persigo a salto de caballo. Lo persigo a salto de caballo y ahí el negro no le queda otra que jugar en contra de su voluntad, en contra de su intención, en contra de sus intereses, jugar rey B8 y mate. Le pongan el rey a salto de caballo. ¿Cómo hago para sacarlo al rey del centro y dar jaque mate? El mismo sistema. Sacarlo de los cuadrados. Voy a tener que traer el rey porque el rey es el más viejito, es el más lento, así que tiene que ir primero. Traigo al rey y ahora mi objetivo es sacarlo del centro. Con jaque lo saco del centro, se tiene que ir para atrás. Me queda el rey muy lejos. Acá siempre es bueno poner los reyes a salto de caballo, porque si viene acá lo mandamos ya al preborde. Entonces viene acá, ponemos ahí, vuelve acá y estamos ya a un paso de borde. Me enseñaron que está muy bien el salto de caballo. Viene aquí, le achico el espacio. Pongo la torre acá y el rey tiene, fíjense que cuando ustedes dan mate con dama o con torre, no dan jaques. Nunca dan jaque al último, solamente lo van encerrando, porque si doy jaque, se me escapa. Bueno, ya me quedan 6 casillas, me quedó el rey lejos, me quedó el rey lejos, ahora te achico a 4 casillas sin darte jaque. Si te vas aquí, me enfrento, si te vas aquí, jaque mate. Si te vas aquí, puedo dar acá jaque. Y si juega acá, un razonamiento muy común en los finales. ¿Qué pasaría si le toca mover al negro?
Si le tocara mover al negro, el negro tiene que jugar rey a 5 y sería mate. Por lo tanto, me conviene decir paso. Pero en ajedrez no podemos decir paso. Entonces surge el recurso de hacer una jugada cortita, una jugada de espera para ceder el turno. Juega rey acá y jaque mate. ¿Mm? Les muestro una vez más. Hay varias prácticas en lichess para aprender a dar mates elementales. Hacemos otro ejemplo de mate con rey y torre contra rey. Es muy fácil, lo que tienen que hacer ustedes es ir sacándolo del primer cuadrado. Primero viene el rey, porque si no, bueno, juega primero el negro. Primero viene el rey porque es la pieza más lenta, quiero sacarlo del centro. Y ahora, por ejemplo, con esta jugada, controlo dos casillas del centro. Tengo 2 y 3 con el rey se tiene que ir, ocupa el centro y ya está en el pre-borde. Ahora quiero sacarlo del pre-borde, del gran centro al pre-borde. Voy a jugar aquí. El rey se viene acá, me fijo dónde se puede mantener en el preborde, vamos a marcar acá con rojo, tiene estas dos, con este jaque lo obligo a ir al preborde, bien acá. Un razonamiento, me convendría que mueve el otro para que se enfrente los reyes y darle jaque, entonces ¿qué hago? Jugada de espera. Le toca mover al otro, jaque, y viene acá. Viene aquí, viene acá, están perfectos los reyes, salto de caballo, me voy con la torre para allá, hago la jugada de espera y lo persigo y doy mate. Muchas veces en los finales vamos a estar en jugada de espera. La última posición del día y de la semana, próxima clase es el lunes. Esta posición, si juega el negro, es mate en 2 jugadas. Si juega el blanco, es mate en 3. Y aplicamos jugadas de esperas. Si juega el negro juega acá, y yo quiero que vuelva a E8 para darle mate, juego torre G1. No amenazo nada. Pero el negro está Suswan. Suswan es una palabra que son dos, sub, jugada, swan, obligación de. Por la obligación de jugar, el negro debe irse contra su voluntad y le dan jaque mate. Si en ajedrez se pudiera decir paso, el negro no perdería, podría paso acá. Y esto es simétrico porque si viene el rey a D8, juego torre C1, no amenazo nada, pero lo dejo Suswan. Se tiene que mover y le doy mate. ¿Qué pasa si en esta posición le tocara mover al blanco? El blanco tiene que hacer cualquier jugada de espera para que le toque mover al negro. Cualquier jugada corta, con torre, ¿no? Cuando viene ahí, hago lo mismo que ya vi. ¿Mm? Cuando viene ahí. En Lichess ustedes pueden practicar, jugar partidas, ya conocen todas las reglas, conocen más de reglamento de ajedrez que la mayoría de los jugadores que juegan torneos, ustedes conocen los casos de tablas que la mayoría de los jugadores no lo conocen, inclusive grandes maestros no conocen todos los casos de tablas, hablan de un caso de que se llama jaque continuo que no existe. Entonces, ya ustedes conocen más de reglamento, pueden jugar con jugadores de 1000, 1100 en Lichess, no importa perder, van practicando. Y aquí en Aprender tenemos, en Fundamentos del Ajedrez, tenemos para practicar los mates elementales. Luego que capturó el paso, ahogado, jaque en 2, valor de las piezas. Acá les sale el progreso que ustedes van haciendo. ¿Cuántos problemas han hecho? Tienen que llegar a 100. No, estaba en otro lugar. Aprender, practicar, aprender, practicar. Y en practicar tengo jaques mates elementales. Jaques mates básicos. ¿Mm? Y te obliga a dar mate acá, ¿no? Y con tiempo. Primero el de dos dama y torre, después de dos torres, dama, alfil, mate con dama y mate con torre. Lo pueden practicar y ver, en 11 jugadas tienen que dar mate. Llevo el rey al centro, lo tengo que sacar al preborde, lo saqué al preborde, me quedó el rey lejos, le achico el espacio, quedan 6 casillas, le achico el espacio, quedan 4, traigo el rey, lo encierro a 2 casillas,
¿Está? Bueno, acá te dan para practicar, entonces eso está en Lichess, en eh, Peace Checkmate. ¿Mm? Checkmate, no sé por qué no lo han traducido, pero bueno, lo pueden hacer. En aprender, practicar. La próxima clase del curso ya vamos a empezar a ver técnica, vamos a empezar a ver sobre el valor de las piezas, vamos a ver sobre cuáles son los objetivos fundamentales de la partida de ajedrez. Ya la próxima clase hay que pagar, terminó la fase gratuita, ustedes aprendieron todas las reglas del juego. Comuníquense conmigo, yo voy a mandar después instrucciones a través del grupo para hacer el pago por CBU o por Mercado Pago. Cualquier Rapipago pueden pagar y el costo del curso es de 800 pesos. Bueno, nos vemos el lunes que viene, la tercera clase del curso. Ya saben todas las piezas que queremos ver, conocen más reglamento que la mayoría de los jugadores que participen en torneos. Saludos, hasta pronto.